Pues, pues muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a este curso. Hoy me toca exponer a mí, Román Miguel Ponce, servidor. Mi tema es la ilusión del ego-cuerpo. Ese es el tema que me toca exponer. De alguna forma se ha acostumbrado nada más a hacer lectura y a comentar. No ha habido nada de otra cosa. Empiezo con la lectura. Dice: si todas las cosas obran conjuntamente para el bien, en eso no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de su conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que alimentar en aras de su propia supervivencia. Aquí, antes de continuar el análisis de esto, me gustaría un poquito hablar sobre el ego. Porque muchas veces se tiene pensado por default que ya todos sabemos qué es el ego. Sin embargo, había que tener un poquito más clarificado lo que significa el ego. El ego aquí, investigué, anoté y dice, es la valoración excesiva de uno mismo. Es la parte parcialmente consciente, dice que es la parte parcialmente consciente de la personalidad humana, que controla la motilidad y media entre los instintos, los ideales del superego y la realidad exterior. La motilidad quiere decir la capacidad para realizar movimientos complejos y coordinados, independientemente. Eso es la motilidad. Pero el ego viene a ser un exceso de valoración de uno mismo. Y el ego viene a ser también, aquí anoté, donde está anotado. El ego, de alguna forma, se dice que es un trastorno mental y un desorden o un desorden mental. Sin embargo, quien en su sano juicio que conozcamos, así vecinos, amigos, nosotros mismos, se entraría dentro de ese rango de trastorno mental o desorden mental. Sin embargo, mientras el ego esté mandando en el yo, pues se entra, de alguna forma se entra en algún desorden, porque si hay arrogancia, si yo soy egoísta, soy codicioso, soy soberbio, pues ya de alguna forma ya va entrando el ego en funciones. Y muchas veces la persona se dice que es egocentrista, egocéntrica, todo lo que tenga con el ego. Y el egoísta, la persona que tiene su ego a su máxima expresión o que se debe a su ego, necesita que lo vean con grandeza, es una persona insegura, es un narcisista de alguna forma, porque es una fachada, tiene una máscara de lo que él cree que es, de lo que piensa que es, por un lado, y por otro lado de lo que manifiesta ser, porque esa misma cara no la da con una persona que con otra persona. O sea, tiene diversas fachadas, diversas máscaras, y esa persona es una persona que pues, el ego está al control de esto. Esa persona necesita admiración, necesita control, necesita mostrar autoridad, necesita que le den un reconocimiento de su labor. Él no reconoce méritos ajenos, no rectifica errores, son personas conflictivas, siempre quiere ganar, nunca quiere que los demás ganen. Dentro de eso entra lo que es el ego, y pues quise hablar un poquito de esto para que podamos ver, porque el tema es la ilusión del ego-cuerpo. Dice, todas las cosas obran conjuntamente para el bien.
en esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego dice, pues, él dice que sí o dice que no, dependiendo a la conveniencia del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. O sea, aquí está un poquito importante hablar que dice, se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. O sea, él trata de que no lleguen situaciones a su conciencia. Recordemos que la conciencia de alguna forma es la máxima expresión del pensamiento, o sea, es el Cristo de alguna forma, es el que, a él es el que no quiere que lleguen las situaciones. Por eso dice, el ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. Por eso decíamos, o sea, si no se mantiene ecuánime, entonces ya entra en lo que es el desorden mental, entra se encajona a lo que es el control del ego. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta a tu conciencia. O sea, por un lado aquí dice que no permite que llegue algo a la conciencia y por otro lado también dice que mantiene una motivación principal oculta para que no llegue a la conciencia, a mi conciencia o la conciencia de uno, cualquier información, en este caso, pues diría yo, la esencia de lo que es un curso de milagros. Ahí trata de que no llegue nada de esto a la conciencia, que no se grabe, porque lo que entra en la conciencia queda como grabado. Y si queda grabado, pues eso es lo que no le conviene al ego. Y hace que el control predomine sobre la cordura. Y aquí en ese caso, la cordura se entiende como la mente sana, que tiene capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, que tiene prudencia. O sea, eso es la cordura, por eso es que hace un control, trata de que no predomine en la cordura. Después dice el 5, el ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Sirve precisamente al ego, a la persona que tiene ese ego, al reconocimiento, busca conflictos, busca confusiones, a eso. Por eso dice, sirve a lo que le dio origen. Puesto que puesto que el sano juicio juzgaría irrevocable contra él y el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. O sea, no quiere de alguna forma dejar de existir. Por eso es que elimina todo lo que esté en contra de él y que de alguna forma trate de clarificar los pensamientos de la persona que está buscando que llegue a su conciencia cosas sanas, cosas que le sean útiles y que pues que trascienden, como es el conocerse a sí mismo. Bueno, ese es el punto número uno. Quisiera que alguien ahora sí que lo ampliara o me lo explicara más o a los demás. Alguien que quiera participar, le cedo la palabra. Sí, Román, buenas noches, muchas gracias. Un pequeño comentario o extensión o aclaración, Román. Sí. La definición que nos platicaste del ego sí es cierta en el sentido de que es la explicación que da la psicoterapia en términos humanos, digamos, del ser humano. El curso de milagros, no recuerdo si se te envió el libro por PDF, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Román. Sí viene completo, ¿verdad? La versión. Sí. No sé si lo has revisado a detalle en el libro de ejercicios, en la segunda parte, en la lección 130, entre la lección 130 y la lección 131, viene la 12ª pregunta que viene en los libros de ejercicios y dice, ¿qué es el ego? Y el curso de milagros nos da una descripción de lo que es el ego de acuerdo al curso de milagros. Y si nos damos un poquito de cuenta, vamos a notar que no es la misma definición que en el mundo del ser humano, en lo ordinario, sí. se da de la descripción del ego. ¿Sí? Te leo el primer párrafo, nada más son 5, pero con el primero que te comparta, sí, nos vamos a dar cuenta que sí es un poco diferente. Dice, en el
la pregunta 12, ¿qué es el ego? En el libro de ejercicios, en la segunda parte, dice en el párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Bueno, tiene la descripción más amplia, pero el Sí, curso de milagros nos dice que es la idea que creemos tener acerca de nosotros mismos. Es una idea distorsionada. Nos saca un poquito del concepto que en la psicología humana da la sí. descripción del ego, ¿no? Es un poco diferente. De hecho, el curso de milagros, por eso nos dice que no es que no, nos diga que no es correcto o no es adecuado estudiar el curso de milagros tomando como base o la Biblia o la descripción psicológica, digamos como la de Freud, ¿sí? Porque dice que se aleja un poco de ella. Utiliza las palabras porque son las que conocemos nosotros, pero le da una reinterpretación completamente diferente de lo que, de muchas de las cosas que nos narra la Biblia o de que nos explica la psicología del ser humano. ¿Sí? Nada más era una pequeña aclaración. Y de Ahí, hecho, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Cuando nos perfecto. habla del ego más, ¿no? Y dice aquí, en el párrafo 1 dice, todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Dice, todas las cosas obran conjuntamente para el bien, aunque nosotros al no conocer el plan general que está para que nosotros podamos acceder a la afiliación, y Ujú. nosotros por eso a veces creemos que las situaciones están obrando para nuestro mal. Dice en el curso de milagros que nosotros no sabemos definir entre un avance y un retroceso, y que somos de hecho muy propensos a confundir uno con otro, que un retroceso que queremos vivir en nuestra vida en realidad es un avance, pero no nos damos cuenta que lo que nosotros consideramos un avance en realidad es un retroceso para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Amplio ese pequeño detalle, que nosotros no podemos entender entre lo que es un avance y un retroceso en el sentido espiritual de nuestro andar, no en términos humanos, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, un ascenso en mi trabajo y voy a tener un mejor salario, yo lo voy a considerar un avance, pero en términos espirituales tal vez sea un retroceso porque ahora por ese ascenso ya no voy a tener tiempo, por ejemplo, para estar como en la clase de hoy, ¿sí? O que voy a estar más preocupado que ahora cómo me voy a cuidar de que no me roben porque ya tengo más dinero, ¿sí? Entonces, en mi camino espiritual puede que sea un retroceso porque ahora voy a estar preocupado por más cosas de las que ni siquiera tendría que estar pensando, ¿sí? Y dice un poquito más adelante, el ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, ¿no? Y ahorita nos comentabas, Román, que decías que de la conciencia es como el Cristo, pero el curso de milagros dice que el Cristo no está, digamos, en este mundo físico, en la supuesta caída. Y de hecho habla de la conciencia que dice, no recuerdo bien cómo dice, pero dice que la conciencia se ha identificado correctamente como del ámbito del ego. O sea, la conciencia, tal como nosotros a veces la entendemos, pertenece al ámbito del ego porque ahí es donde podemos diferenciar entre lo que nos hace bien o lo que nos hace mal, lo que nos ayuda a despertar o lo que nos estropea o nos enraiza más en el sueño. Eso es aquí en cuanto a la conciencia, porque aquí está escrito con minúscula, pero también un poco más adelante en el curso dice que solo con la conciencia del Espíritu Santo, que ya lo utiliza con mayúsculas, podemos identificar lo que es un sueño de lo que es la realidad. Palabras más, palabras menos, no las recuerdo bien, pero nos habla básicamente de esa diferenciación, pero aquí en esta parte del párrafo maneja conciencia con minúscula. O sea, digamos que podría decir que aunque el ego dice se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que le permite llegar a la conciencia, que pertenece a su mismo ámbito, lo podríamos utilizar que tiene, tiene cuidado de lo que nos permite que nosotros lo ocupemos como una catapulta para poder despertar del sueño. Pero vuelvo a lo mismo, dice aquí que la conciencia está con minúscula, en este aspecto nada más, ¿sí? Y no sé, si alguien también va a comentar algo más, porque creo que soy el único Sí, que a mí tiene me cámara nada más. gustaría, Ok.
A mí me Sí, gustaría Gaby. comentar algo. Yo no enciendo la cámara porque no tengo muy buena señal de internet hoy, pero quisiera comentar algo con respecto a este primer párrafo en el renglón 4, en donde dice: el desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia. Yo considero que su motivación principal del ego no es que tú no estudies un curso de milagros o que no llegue el curso de milagros a ti. Su motivación principal es que tú no te des cuenta o que la conciencia no se dé cuenta de que él desea reforzarse y mantener su propia supervivencia, como dice más abajo en este mismo párrafo. Él no quiere que nosotros nos demos cuenta de que él no es nada y de que no existe para que nosotros pensemos que existe y no aceptemos ninguna mentalidad recta. Yo creo que su motivación principal es esa, el seguir ahí sin que te des cuenta. Sí, Eso es todo. Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, gracias, Gaby. Gracias, Gaby. ¿Algún otro comentario? Pasamos al punto número 2. No, por el momento no. Está bien. Pasamos al punto número 2. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Te lo leo, Román. A ver, Sí. por favor. Ok. Párrafo 2. Sí. Párrafo 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o los niega a aceptarlos, o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Así es. O sea, sí, gracias, Daniel. Efectivamente, dice, una de las cosas principales es el desequilibrio del ego, es su falta de discernimiento. ¿Qué podríamos decir que es el discernimiento? Bueno, no sé si esté dentro de eso, yo creo que a lo mejor también está ahí, pero de alguna forma yo lo que pude investigar fue que es, pues de alguna forma es la capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión. El que tiene esa capacidad de distinguirlos está ya discerniendo. Ver cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en todo el conjunto, cómo puede o apoyar o desapoyar. En ese sentido, ese es el discernimiento. Y el ego pues no tiene la capacidad de hacer ese discernimiento. El discernimiento es como cuando en la arena, por ejemplo, cuando se va a construir, se trata de quitar las piedras grandes de las chicas. Y entonces se echa la arena en un cernidor, que se llama cernidor, y se cirne. Y entonces de esa forma se selecciona la arena más fina y se va quitando la arena más gruesa. Ese es el discernimiento. Bueno, de forma de ejemplo. Y en este caso, el ego pues no tiene la capacidad de discernir, él simplemente, como dice aquí, confunde lo que es el cuerpo con el pensamiento. Y pues dice, los pensamientos son inaceptables para el ego y apuntan claro al hecho de que él no existe. O sea, para el ego no existe Dios. Para el ego, él es lo más importante. Por lo tanto, el ego pues distorsiona todos los pensamientos que son de Dios y los que lleguen a pasar, pues se niega a aceptarlos. Cuando alguien platica o dice algo acerca de Dios,
pues dice, ¿dónde está Dios? Que yo me pasó esto, me pasó lo otro, y pues entonces no existe, porque pasan muchas cosas y Él no hace nada. Y entonces dicen, efectivamente, no existe. Pero esas formas para negarlo, para ver que Él es mucho más importante que Dios. Por eso dice, pero no puede hacer que dejen de existir, porque a fin de cuentas, haga lo que haga, pues existe. Existen y en todos, o sea, en todos nos damos cuenta. Por eso el ego, después dice, el ego consigue en tratar de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios. Porque el cuerpo, de alguna forma, a veces se siente, o sea, como cuando se dice, tiene amor, siente palomitas en el estómago. Pues, o sea, tiene una forma de sentir, es un sentimiento que utiliza, ahora sí, los sentidos, los 5 sentidos para sentir, y de alguna forma, pues dice, pues lo siente, entonces no es la mente divina, es un pensamiento, y entonces lo confunde, por eso lo confunde con los pensamientos con Dios, porque son los que llegan por parte de los sentidos, y ya que ambos suponen una amenaza para él, por eso los niega. Después dice, dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza. El ego los percibe ambos como si fueran lo mismo, lo que les comenté hace un momento. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, continúa así, o sea, continúa al mando. Y cuando él se continúa al mando, pues entonces pues ya valió, porque sigue habiendo esa necesidad de controlarse, de narcisismo que habíamos comentado en un principio. Dice, y al percibirse así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. O sea, en presencia de la razón divina, pues ya ahí no le queda otra pues, que empezar a desaparecer. Eso es lo que habla el punto número 2. Sí. A ver si Gaby tiene algún comentario o alguien más tenga algún comentario. Imelda. Yo, Román, perdón. Sí, sí, Me adelante, adelante. pareció, muy bien todo lo que nos fuiste diciendo. ¿Sí me escucho? Sí se escucha bien. Sí, Ok. Sí, a mí me pareció muy bien todo lo que nos fuiste diciendo, porque lo fuiste desglosando como iba, y efectivamente lo que el ego hace es hacernos así como querernos tomar como tontos, ¿no? Nos quiere engañar, como si fuéramos niños chiquitos. Y su principal objetivo es precisamente que no lleguemos al conocimiento con C mayúscula, ¿no? A que no lleguemos a la verdad. Nos va a traer dando vueltas para que creamos, por ejemplo, que alcanzamos un conocimiento del mundo, ¿no? Que tenemos un conocimiento de que, bueno, si alguien te lastimó, no vuelves a caer en esa tentación, ¿no? De creer en alguien que te va a lastimar. Y ese es un conocimiento del mundo, pero el conocimiento del que nos habla que el ego le tiene miedo es precisamente al conocimiento del verdadero ser, de reconocernos en Dios, y eso es lo que a él le aterra, ¿no? Dice, no, mejor lo mantengo aquí un buen rato, pero no lo dejo despertar, ¿no? Ese sería mi comentario. sí, gracias, Imelda. ¿Alguien más? Mira, Sí, Daniel. sí, Román, mira, dice aquí en el segundo párrafo, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Bueno, ahorita digamos, los que tenemos o las personas que tienen un poquito más de tiempo en el curso podrán decir que es muy obvio la diferencia que hay entre el cuerpo y los pensamientos de Dios, pero creo que vale la pena poder extenderlo un poquito más eso para Sí, entenderlo con claridad. ¿Sí? Dice en el curso sí, de milagros que cuando Dios nos pensó, nos creó. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir, porque ahí está la clave de todo el asunto.
Dice que cuando Dios nos pensó, nos creó. Y surge una pregunta, ¿qué es lo único que se puede pensar? Pues Lo las que ideas. es, perdón. Sí, las ideas o los pensamientos propiamente, ¿no? Bueno, utilizando las Sí, palabras para no errar, lo sí, único que podemos pensar son pensamientos, ¿sí? sí. Dice, cuando nos pensó, nos creó. Es decir, que nos creó como un pensamiento, ¿no? Y dice aquí ahorita, no sabe la diferencia entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Es decir, entre el cuerpo, que es una fabricación del ego, y los pensamientos de Dios, que claramente se está refiriendo a nosotros como su hijo. Los pensamientos de Dios son sus creaciones, sus hijos. Dice en otra parte del curso de milagros, que da la definición del cielo o paraíso. Dice, es la convivencia armoniosa entre todas las creaciones de Dios. ¿Sí? Para ajustarnos ahorita a lo que estamos viendo con Román, diría así, la definición de paraíso o cielo es la convivencia armoniosa entre todos los pensamientos de Dios. Retomamos el párrafo de ahorita y decía, es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo, que es una fabricación del ego, y lo que son los pensamientos de Dios, que son sus creaciones. ¿Me permiten No sé si dos lo enredé minutos? mucho, ¿eh? No, está bien, está excelente. Me permiten 2 minutos, ahorita 2 minutos, regreso. Sí, Daniel, Sí, me da. sí, Sí, Román, no te de preocupes. favor. Sí, no te preocupes. ¿Sí? Entonces dice aquí, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que fabricó el ego mismo y lo que creó Dios. Ya. Traducido en una palabra más sencilla. Y dice, los pensamientos de Dios o las creaciones de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Porque bien, en esta parte del párrafo lo que nos estaría diciendo Jesús es, o bien existen las fabricaciones del ego, o bien existen las creaciones de Dios. Pero ambas no pueden existir. De hecho, unos capítulos más adelante, no recuerdo cuántos, tantos dice, o el ego está loco o Dios está loco, pero claramente uno de los dos tiene que estar demente. Y aquí es lo mismo que nos dice. Dice, los pensamientos de Dios o las creaciones de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlo. ¿Sí? Y la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos está claramente distorsionada. No nos puede negar. No se puede negar. Dice aquí no se niega a aceptarlos. Nuestra propia existencia no se puede negar, pero sí está distorsionada. De hecho, en esa se basa la premisa cuando Jesús en el curso nos dice, te sientes inmerecedor del amor de Dios. O sea, nos creó y por lo tanto somos merecedores del amor, pero nosotros al distorsionar la idea que tenemos de nosotros mismos, nos convertimos en una persona, en un ser que no merece el amor de su creador. Está distorsionado. No dice que está aniquilado, borrado, exterminado, inexistente, dice que está distorsionado. O sea, sí sigue existiendo, pero con una distorsión, es decir, ya no funciona para lo que fue creado. Sí. Sí, ahí entra dentro del orden, dentro del trastorno mental o un desorden mental, que es precisamente es ¿Sí? es el vivir en el ego. Sí, estamos en una idea distorsionada, Sí. pero que creemos real. Ese es el problema. Es como si recibiéramos un golpe en la cabeza, sufrimos amnesia y después adoptamos una nueva personalidad y creemos que nuestra personalidad genuina es la segunda, es decir, la que sucedió después del golpe o la caída, hablando del curso. ¿Sí? Sí, Y formamos una nueva personalidad, así pero es. está distorsionada. Y Gracias, dice un poco Daniel. más adelante, aquí en la oración 5, mira, Román, ya para terminar mi participación, dice, el ego por Está bien, consiguiente sí. trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dice, los impulsos inaceptables del cuerpo.
los impulsos inaceptables. Ahorita Román nos dio un ejemplo de cuando sentimos mariposas por alguien. Es una forma coloquial de decir que sentimos atracción por alguien, ¿no? ¿Sí? Es decir, es una como llamada del amor, ¿no? Aunque ya con el curso nos damos cuenta que el curso nos da una explicación diferente del amor. Un ejemplo que yo considero como un impulso inaceptable del cuerpo para el ego es como cuando tenemos un conflicto con una persona y algo en nuestra mente nos dice, pero es que en realidad no quiero tener problemas con él, o sea, por lo que discutimos, en realidad es una tontería, mejor me voy a poner en paz. Y llega a nuestro pensamiento ponernos en paz y darle un abrazo a esa persona. Un abrazo que vendría a simbolizar para nosotros una reconciliación o una declaración de guerra. Una reconciliación, claro está. Una aceptación. reconciliación, Román. Y entonces cuando estamos a punto de ya darle el abrazo a nuestro hermano, el ego nos susurra al oído, pero si es un ojete ni se lo merece, te lo va a volver a hacer. Pues no importa. Y ya no le damos el abrazo. Terminamos negándole ese gesto amoroso a nuestro hermano. Ya no lo abrazamos. Pero teníamos el impulso, el cuerpo sentía el impulso indicado por la mente de abrazarlo para reconciliarnos. Y el ego lo considera un impulso inaceptable del cuerpo. El cuerpo, de acuerdo al ego, el cuerpo está fabricado para atacar y adueñarse de lo que más puede, para rapiñar. Por eso es un impulso inaceptable para el ego. Un abrazo con el propósito de la reconciliación es un impulso inaceptable del cuerpo. Para el ego, repito. ¿Sí? Y con eso participo, Román. No, estuvo excelente el ejemplo. Estuvo muy bien. Así que gracias y felicidades. ¿Algún otro comentario? Nada más me gustaría comentar algo, Sí. que básicamente en este párrafo lo que Jesús nos quiere decir es que el ego, al no saber discernir, al no saber distinguir entre el cuerpo y los pensamientos de Dios, básicamente lo que nos está diciendo es que el ego confunde al cuerpo con el Hijo de Dios. El ego cree que el Hijo de Dios es el cuerpo o la persona. Sí. Sí, Y sí, no no. sabe. Exacto, ese es mi comentario. Sí, o sea, tiene razón, o sea, es el yo soy, más que lo que represento ante el cuerpo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? De acuerdo, Gaby. Ah, totalmente de acuerdo. Continuamos con el punto 3. Si quieres te lo leo, Román. Sara Imelda. Bien. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Gracias, Imelda. ¿Algún otro comentario, Imelda, de eso? No. Aquí la palabra de mente, creo que sí la entendemos. Sin embargo, quise ampliar un poquito porque dice, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede ser menos que ser demente. Demente es junto, no es de-mente o de espacio mente. O sea, demente pues ya sería diferente, pero demente junto, eso quiere decir que es un deterioro grave de su capacidad mental, de su capacidad de entender, de su capacidad de discernir. O sea, eso es demente, o sea, entonces, quien confunda a Dios con el cuerpo, pues es una persona que tiene, pues que no está bien de la cabeza, que tiene Está algún loco. deterioro, sí, que tiene algún deterioro y no piensa. Por eso dice, sin embargo, esa confusión es esencial para el ego. Y sí, efectivamente es esencial porque de alguna forma
quiere que haya confusión, porque eso hace que él prevalezca, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Y por eso es que efectivamente él le conviene mucho que haya gente con esos deterioros mentales que no piensen en la existencia de Dios. Después dice, en cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. O sea, ya, yo creo que aquí está la importancia de ir entendiendo o de ir entendiendo lo que es el curso, de ir participando en el curso, de ir estudiando y ir entendiendo, porque de esa forma, pues voy a hacer que el ego se desvanezca en mí y puedo yo actuar conforme a la verdad, en base al conocimiento. Pero sí es importante que yo sepa, pues que tenga este tipo de conocimiento para que desaparezca el ego. Después dice, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. En el ejemplo que nos dio Daniel de que le va a dar el abrazo y a la mejor el ego le dice que no, creo que aquí igual entra muy bien ese ejemplo en ese sentido. Yo creo que también el repaso que estamos haciendo ahora de las lecciones, el cual dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esa es la parte que el ego no quiere aceptar, ¿no? Y que él en algún momento nos ha hecho creer que sí somos ese cuerpo, ¿sí? Y nos ha atado precisamente a ese cuerpo, y lo que Dios quiere es que nosotros sepamos que somos esa mente, ¿no? Y dice en esta parte, dice, sin embargo, esa confusión es esencial para que el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él, ¿no? Entonces, no quiere que tengamos el conocimiento. Y quiere que de cierta manera, ¿no? Estemos confundiendo a Dios con el cuerpo. Esa es mi aportación. Perdón. O sea, que nos quedemos en la demencia de creer de que el mundo de la percepción es lo real. Esa es la demencia. Gracias. Ahorita me acordé de una frase que leí en un libro, se las comento nomás así. Dice, ¿qué dice? Tu cuerpo de extremo a extremo no es más que tu pensamiento en forma de que lo puedes ver. Dice, rompe las cadenas de tu cuerpo, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás las cadenas de tu cuerpo. Bueno, me acordé de ese cachito. ¿Algún otro comentario? Pasamos al punto 4. Nada más quisiera hacer aquí un pequeño comentario. Sí. Igual en este párrafo 3, al inicio, donde dice, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Y yo entiendo aquí que no es que haya personas dementes o no es que haya personas con poca capacidad de entendimiento o de comprensión con respecto a la verdad o al conocimiento, sino que aquí todos, mientras parece que tenemos un cuerpo, todos somos dementes. Todos hemos creído ser un cuerpo y por lo tanto no tenemos una mente recta, digamos, al pertenecer al ámbito del ego y de la percepción, estamos prácticamente sin mente, estamos prácticamente locos. Por eso es que este curso nos lleva de regreso a la cordura, nos saca de la locura y nos lleva a la cordura. Entonces, todos los que creemos aquí tener un cuerpo o ser un cuerpo,
somos dementes. Todos aquí estamos locos. No hay personas que estén más o menos locas o más o menos dementes. Todos aquí compartimos el mismo sistema de pensamiento del ego. Es mi comentario. Gracias. Sí, 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 efectivamente, aunque yo, o sea, dice cualquier sistema de pensamiento. Sin embargo, como sistema de pensamiento, yo considero que no hay un sistema como tal. A lo mejor podríamos ver sistemas, o sea, ¿cómo entenderíamos la palabra sistemas? Cualquier sistema de pensamiento. A lo El mejor, sistema... perdón, sí. sí, no sé, por ejemplo, a lo mejor las religiones, ya sea católica, ya sea cristiano, protestante, musulmán, budista, cualquier religión podría entrar dentro del sistema de pensamiento. Considero, no sé, ahí sí no lo sabría, pues, pero de alguna forma, incluso a la persona que sea atea, que diga que no tiene religión, pues también entra dentro de esto. Por eso es que yo creo que sí. Un curso de milagros dice que solamente hay dos sistemas de pensamiento, o el sistema de pensamiento del ego o el sistema de pensamiento del espíritu. El sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento de mente porque está basado en el miedo y porque está basado en la separación. Y una mente que cree estar separada de su fuente no puede existir. Entonces está demente. Ese es un sistema de pensamiento, el del ego. Y el sistema de pensamiento del espíritu, que es el sistema de pensamiento del amor o de los pensamientos de Dios o de la mente de Dios. Yo Sí. creo que a estos sistemas de pensamiento se refiere. Por eso, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo, que claramente va a ser el del ego, pues no puede por menos que ser demente. Sí, aunque realmente si hablamos del sistema de pensamiento del espíritu y de Dios y el otro del ego, pues estaba aquí hablando de cualquier sistema, ya sea de los dos. Sin embargo, No, sí, porque dice cualquier sistema. de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo. El sistema Sí, de pensamiento del espíritu no confunde a Dios con el cuerpo. Y el único que lo confunde es el del ego. sí, estoy de acuerdo. A lo que yo voy es que no, de alguna forma, todos estamos dentro del pensamiento del ego. Todos ¿Sí? de alguna forma tenemos algún deterioro grave o no grave. Sin embargo, el hecho de estar en el curso, por ejemplo, ya supone un avance. O sea, por eso aquí por eso es que yo digo, o sea, de alguna forma, yo en lo particular, por ejemplo, pues yo ya entiendo, creo entender el espíritu que es totalmente diferente a la materia en cuanto los grados sean casi lo mismo. Pero, pero sí, bueno, yo por mí no confundo eso. Y sin embargo, aún hay parte, a lo mejor en mi inconsciencia, que lo llegue a confundir en algún momento, pero de alguna forma que yo no me doy cuenta. Por eso es la idea de estar alertas y en cualquier momento de mi pensamiento que yo me dé cuenta que estoy confundiendo, que estoy entrando en algún error, es como ya voy a retomar el camino. Pero dentro de los sistemas, pues están los dos. Bueno, eso creo. Sí, yo pienso que aquí lo quiere como clarificar en cuestión, así como decía Román, ¿no? Que decía la gente que tiene diferentes religiones o diferente cultura, ¿no? Exacto. Yo pienso que se refería, como dice Gaby también, todas esas personas con diferente cultura, con diferente religión, etcétera, etcétera, entramos en el pensamiento del ego, todas esas personas. Y solo hay un pensamiento que es el del Espíritu Santo, que es el de Dios, ¿no? Entonces, por eso Gaby lo dice, nada más hay dos, y aquí nada más está tomando la referencia de que cualquier cultura donde voltees, cualquier religión, está dentro del pensamiento del ego, ¿no? Gracias.
Gracias. Imelda. Un comentario, nada más para ampliar un poquito lo que comentaba Gaby. El comentario que hacía me hizo recordar en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia platica con el gato, no sé que se le des la cabeza, en la caricatura viene así, ¿no? Alicia le dice al gato, oye, en este lugar todos están locos. Y le dice el gato, sí, por supuesto, ese es el requisito para estar aquí. Le dice, de hecho, si tú estás aquí es porque estás loca también. Le dice Alicia, no, yo no estoy loca. Le dice el gato, sí, claro que sí, porque si no estuvieras loca no estarías aquí. Ese es el requisito para entrar a este mundo, le dice el gato. Entonces, el requisito para estar en el mundo físico es aceptar el sistema de pensamiento del ego. No hay otra, si no tuvieras o no estuviéramos platicando ahorita aquí, es porque no hubiéramos aceptado el sistema de pensamiento del ego. Pero si estamos platicando, claramente eso indica que lo aceptamos. No hay lugar a dudas. Aunque hayamos estudiado el curso y hayamos hecho un diplomado, una maestría, un doctorado con Kenneth, seguimos estando en el pensamiento, en el sistema de pensamiento del ego. Y prueba de ello es que creo tener un cuerpo. Exacto. Para resumir lo que nos comentaba Gaby. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y el de Alicia en el País de las Maravillas habla precisamente de eso, cuando Alicia cree que tiene una alucin y se va como al interior, ¿sí? Tiene una plática con el gato y es precisamente de lo que habla. Gracias. Gracias. Excelente. De acuerdo totalmente. Bueno. Pasamos al punto número 4. ¿Quién lo lee? Yo te lo leo. Sí, gracias, Agua.